En un pueblo por allá muy lejano, donde cualquier cosa puede suceder, en la iglesia de esa población había un monaguillo. Aunque no era oriundo de ese poblado, tenía mucho tiempo de haber llegado y le ayudaba al padre en la iglesia de monaguillo. Conocía a todos los habitantes, por eso se le hizo raro ver entrar a una hermosa mujer que nunca había visto en el pueblo, mucho menos ir a misa. Todo el tiempo que duró la misa, no perdió detalle de lo que hacía aquella bella dama. Miró que constantemente volteaba hacia todos lados como si buscara a alguien. Arnulfo el monaguillo, por estar al pendiente de ella, descuidaba las indicaciones del padre. Tal vez era la belleza de la mujer que lo tenía impactado. El cura lo reprendió, diciéndole que pusiera atención a la misa. Sin embargo, no pudo concentrarse en lo que hacía. Estaba perturbado por aquella extraña mujer. Cuando fue a recolectar la limosna, al llegar con ella, ésta le sonrió, pero luego vio que en sus ojos se reflejó un malévolo brillo. Después le mostró unos grandes colmillos. Arnulfo sabía que estaba en la iglesia, pero aún así sintió miedo. Aquella mujer emanaba maldad pura. Su belleza solo era un cascarón que ocultaba una entidad maligna. Lo comprobó cuando el padre dio la hostia y ella fue a recibirla. Extrañado miró que no se la daban. Entonces ella la tomó. Parecía ser invisible para todos, mas no para el monaguillo. Luego la escupió y su saliva se hizo ácido. Al caer en la madera de una banca, empezó a burbujear como si fuese un Alka-Seltzer. Deshizo parte de la madera donde cayó la escupida. Lo hacía como sacrilegio, para burlarse de la Santa Iglesia y para causarle miedo al monaguillo. Se había dado cuenta que él sí podía verla y pensó que causándole miedo no diría nada. Para Arnulfo fue raro que nadie más se percatara de nada. Por alguna razón no veían a la mujer. Estaba por terminar la misa cuando de repente alguien gritó que había desaparecido su bebé. No comprendía cómo desapareció, si estaba en sus brazos dormido. El monaguillo volteó hacia donde estaba la mujer, pero ya no la vio. Había desaparecido como aquel bebé. Fue rápido a la entrada, no obstante, tampoco había nadie afuera. Era imposible que se hubiese esfumado tan de repente. Sin duda aquella mujer tenía algo que ver con la desaparición del bebé. Él había notado sus maldades desde que la vio entrar y se lo dijo al padre, pero este no le creyó, ni siquiera había visto a la mujer que él describía. Tal vez Arnulfo pudo verla, ya que antes de ser monaguillo fue curandero. Sin embargo, entró a la iglesia para dejar ese oficio antes de condenarse. Era brujo blanco, pero igual, la brujería, aunque fuera para hacer el bien, era pecado y no quería condenarse. Había llegado de otro pueblo, por eso nadie lo sabía, ni siquiera el sacerdote. Podría descomulgarlo si se enteraba. Pasaron algunas semanas y no volvió a ver en la iglesia a esa mujer, ni en las misas dominicales aparecía, hasta que cierto día volvió de nuevo. Esta vez se lo dijo al padre, pero no le creyó porque él no la veía. El cura le dijo que estaba alucinando, lo mejor sería que se fuera a descansar, podría estar enfermo y no quería que empeorara. El monaguillo no tuvo más remedio que irse, pero no se fue a su casa, esperó afuera de la iglesia hasta que terminó la misa. Entonces sucedió lo mismo que la vez anterior. Antes de que terminara, hasta él llegaron los gritos que había desaparecido un bebé. Se ocultó esperando a ver si veía salir al ladrón y vio a la mujer caminar a prisa, llevando algo oculto entre sus brazos. Se dio cuenta que era el bebé porque iba llorando, pero solo él la escuchaba. La siguió sin que lo viera. Sin embargo, aquella mujer parecía volar. Caminaba tan rápido que en ocasiones veía que no tocaba el piso. Y cuando entraron al monte, antes que desapareciera, volteó hacia él. Luego se convirtió en una horrible anciana. Le sonrió y después se esfumó ante sus incrédulos ojos. No había duda que aquella hermosa mujer era una bruja. Llegó de otra comunidad para hacer daño a su población. Con su magia encantaba a todos en misa. Así podría llevarse a los niños sin que nadie se diera cuenta. Él de alguna manera podía estar protegido. Al haber ejercido magia blanca, por sus hechizos quizás no le hacía ningún efecto su brujería. Después ya no desaparecían los bebés solamente de la iglesia. Empezaron a desaparecer de sus casas, tanto recién nacidos como de meses y años. El monaguillo sabía quién lo hacía, pero nadie le creía, incluyendo al padre. De lo que sí estaban seguros que algo maligno se los estaba llevando. La iglesia se estaba quedando sin misas, ya nadie quería ir por miedo a que desapareciera su hijo. Si lo llevaban consigo o lo dejaban solo, de igual manera desaparecía.
Arnulfo no quería, pero debía regresar a lo que hacía antes. Sabía era pecado, no obstante, si no lo hacía pronto no quedarían niños en la población. Aquella entidad maligna sabía que solamente él podía verla, quizás hasta sabía su pasado, pero como era muy poderosa, creía que no podría hacer nada contra ella, así que le jugaría con sus mismas armas. Debía seguirla para saber en dónde vivía y poder acabar con ella. Para eso preparó una poción que lo protegería. Al untarla en su cuerpo, no podría ser detectado por la bruja como lo hacía antes, así podía seguirla sin ser visto. También preparó otra para poder atacarla. Todas las noches esperó paciente en la entrada del pueblo a que apareciera para llevarse un infante, hasta que una madrugada la vio entrar en su forma natural de bruja, una anciana horrible. Él, oculto y con su poción vertida en su cuerpo, no fue detectado por ella. Vio que llegaba a una casa donde recientemente había nacido un niño. Antes de entrar por la ventana, hizo una serie de ademanes. Era un encantamiento para que sus moradores durmieran profundamente y no pudieran escucharla. Después entró y se apoderó del bebé llevándoselo rápidamente. No se percató que era seguida por el monaguillo a una cierta distancia. Caminaron durante mucho tiempo. En esos momentos parecía que la bruja no caminaba, volaba deslizándose a 1 metro sobre la tierra. Era horripilante. Rato después de estarla siguiendo, vio que entraba a una choza escondida entre la vegetación. Esperó un rato para ver si salía. Quería rescatar al niño. No fue mucha la espera. De repente la arpía salió en busca de algo, momento que el monaguillo aprovechó para tomar al bebé e irse a toda prisa. Cuando llegó al pueblo ya había amanecido. No entregó al niño a sus padres, se lo llevó al sacerdote para que le creyera. Al escuchar lo sucedido por propia voz del monaguillo, solamente faltaba comprobar con los padres del bebé su desaparición. Arnulfo le dijo que tenía un plan, con él podrían atraparla, pero para eso tenía que hacer misas de nuevo. La bruja necesitaba un niño y aparecería para llevárselo. Él sabía dónde vivía, entonces la seguiría para atraparle y ajustarle las cuentas. El sacerdote no estaba muy convencido, pero aceptó su plan. Bueno o malo podría resultar. Fueron a entregar al bebé y comprobó que sí era cierto. Sus padres ya lo estaban buscando con desesperación. Dijeron no saber cómo había desaparecido. Estaban dormidos y no amaneció en su cuna. Por fortuna, Arnulfo se dio cuenta de todo y pudo evitar que otro niño desapareciera. Esa tarde sonaron las campanas anunciando misa. La gente se extrañó que repentinamente se fuera a profesar misa y por la duda asistió la mayoría, llenándose la iglesia. El padre no dijo nada referente a lo sucedido, así no alertaría a la arpía. Compartió su misa normal, como siempre lo hacía. De repente, al estar dando la hostia, apareció aquella hermosa mujer. Cuando iba a tomar ella misma la hostia, le quitó a un bebé de los brazos de su madre. Arnulfo le arrojó un polvo. Al momento gritó escalofriantemente. El polvo era la poción que Arnulfo había preparado. Con ella sería visible ante todos y pudieron verla, pero en su forma normal, una terrorífica anciana. La bruja, al verse descubierta, soltó al niño y corrió. Era muy vieja, sin embargo, a pesar de su edad se movía muy rápido. Y no solo eso, porque en cuanto salió de la iglesia, se levantó del suelo y se fue volando. Todos, incluyendo al cura, no creían lo que habían visto. Era simplemente horripilante lo que se estaba llevando a sus hijos. Arnulfo por fin había logrado que le creyeran, pero faltaba lo más peligroso: atrapar a la maligna arpía. Todos estaban enardecidos, sobre todo quienes habían perdido un hijo a manos de esa bruja y deseaban vengarse de ella. El monaguillo sabía en dónde se ocultaba. Estaba lejos, pero debían ir a terminar con ese mal. No obstante, ya casi oscurecía. Eso haría más peligroso el camino. Debían esperar que amaneciera. La oscuridad era aliada del mal. Si la seguían de noche, los cazados podrían ser ellos. Tenían una leve ventaja. Ella no sabía que Arnulfo había descubierto su guarida, así que quizás no pensaría que irían a buscarla. Antes de amanecer, mujeres y hombres se armaron con lo que pudieron. Palos, machetes y piedras agarraban sus manos. El sacerdote también se armó con su crucifijo y la Biblia, aunque no sabían si podrían acabar a la bruja con eso. Se fueron por donde el monaguillo la siguiera un día antes. Si se daban prisa llegarían en 2 horas. Ya cuando estaban a unos cientos de metros,
comenzaron a caer en trampas. Algunos enloquecían, otros se convertían en cerdos, sapos y víboras. Eran aquellos que iban a misa con hipocresía para hablar de sus semejantes. Arnulfo estaba protegido por su magia, el sacerdote con su Biblia sotana y el crucifijo benditos. Por eso no le sucedía nada. Cuando llegaron a la choza de la bruja, quedaban la mitad entre hombres y mujeres. Del interior salió una espeluznante carcajada. La muchedumbre sentía miedo, pero aún así incendiaron la choza. Entonces la anciana salió levitando por entre las llamas y con sus hechizos atacaba a quienes estaban más cerca. Sin embargo, eran muchos y no podría con todos. Unos le arrojaron piedras, otros palos, pero todo le rebotaba en su cuerpo sin hacerle daño. Pensaron que no podían atraparla porque era muy poderosa, ni la magia del monaguillo podía hacerle nada. De pronto, se escuchó que alguien oraba las 12 verdades del mundo. Era Arnulfo. Al estar rezando iba haciendo nudos en un cordón. El cura no sabía por qué hacía eso. Ignoraba que esa oración tumbaba a las brujas, inmovilizándolas. Pero aún así se le unió. Todos con asombro vieron caer estrepitosamente a la anciana. Las piedras y palos ya le hacían daño. Imploraba perdón, diciendo que sería buena, pero no la escucharon, tampoco le creyeron. Había hecho mucho daño. Si la dejaban ir lo haría en otra parte. Lo mejor era acabar con esa amenaza. A las brujas solamente las purificaba el fuego, y con ese baño de pureza terminaron con las maldades de aquella anciana que bebía sangre fresca y comía carne tierna para conservarse siempre joven y hermosa. El pueblo pudo librarse de ese mal gracias a un monaguillo que había sido curandero.